Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Feliz año, de nuevo incorporados a los programas diarios de Brújula Internacional y con la noticia desagradable de este año 2020 de una guerra posible que sería la Tercera Guerra Mundial si las cosas no llevan a un proceso de negociación y de paz. Porque el asesinato del general Soleimán, precisamente allí en Irak, no en Irán, pero apoyando a todo el movimiento iraní, al partido y al pueblo de Irak, que también es chiita. Recordemos que hay dos variables en el Medio Oriente. Una es la variable petrolera, que es muy importante porque el Medio Oriente es el principal productor de petróleo del mundo. Y en este caso Arabia Saudita tiene la primera posición, pero Irán tiene la segunda. Además, Irán es el segundo productor de gas. Hay una variable petrolera que va a ser muy importante y de hecho ya con el asesinato de Soleimán los precios del petróleo comienzan a subir ante la perspectiva de un conflicto en esa región. Pero hay otra variable que es muy importante, que es la confrontación permanente. Por una parte, entre Estados Unidos e Irán después de la caída del Shah y todo lo que significó el señalamiento de Estados Unidos de impedir que Irán tenga la bomba atómica y pueda tener energía nuclear con fines bélicos. Incluso llegó al presidente Barack Obama a un acuerdo con los europeos para quitar las sanciones a Irán e Irán estar en la vía de la cooperación con Occidente, que era un buen proyecto, pero el presidente Donald Trump echó atrás esto que fue pactado entre los europeos y los norteamericanos con Irán. Y esta situación para algunos es una especie de declaración de guerra, como en 1941, cuando en diciembre vino el ataque de Pearl Harbor por parte de los japoneses. Pearl Harbor fue una advertencia a los Estados Unidos, pero también el introducirse en la guerra. Algunos hablan de una situación parecida a la Primera Guerra Mundial con el asesinato del duque en Sarajevo. Y precisamente el asesinato de Soleimán, un hombre muy querido en Irán, de alta jerarquía política y militar, era el responsable de Irán en toda la extensión de la influencia iraní en el Medio Oriente. Recordemos que allí la variable religiosa es entre chiitas y sunitas. Arabia Saudita encabeza todo el movimiento religioso sunita, pero que tiene también a las monarquías del Golfo y que en la guerra de Siria se reflejó apoyando precisamente Irán al presidente Bashar al-Assad de una minoría alawita cercana a los chiitas y por el que la mayoría sunita tome el gobierno apoyado por Arabia Saudita. Por supuesto que en estos problemas regionales y locales todo tiene una perspectiva internacional. Por eso inclusive el caso de Venezuela vemos que hoy tiene su interés internacional cuando es llevado al Consejo de Seguridad, porque las grandes potencias están alineadas. En el caso de Irán, China y Rusia estarían con Irán, pero Europa y seguramente Estados Unidos tendrían un frente común, con lo cual podría desatarse un conflicto entre Oriente y Occidente, entre Islam y mundo cristiano, y en esa perspectiva sería terrible una guerra mundial que podría llegar a ser con armas nucleares, porque está el implemento nuclear también de las potencias que tienen armas nucleares, pero Irán también está, de acuerdo a lo que dijo el domingo el ayatolá más importante, el jefe político y militar, más allá del presidente Rouhani, que siguen con el proyecto nuclear. Mientras tanto, naturalmente que estaríamos frente a esta situación de ver con la primera noticia hoy, cuando los Estados Unidos plantean de que era posible que una guerra no estuviese en este momento planteada, porque fue un error el retirar las tropas de Irak, y en este caso Irak pide ahora a las potencias occidentales retirar a todos los soldados. Es una situación muy grave en el Medio Oriente y no sabemos a dónde nos pueda ocurrir. Veamos parte de este análisis que tenemos para ustedes. El año 2020 se inició con la muy arriesgada decisión del presidente Donald Trump de eliminar físicamente a una de las personalidades más importantes del gobierno iraní, el general Soleimani, en territorio iraquí, donde hay una solidaridad afectiva con Teherán, en la misma línea de la teocracia iraní y donde en diferentes ocasiones ha estado presente la guerra y la violencia, especialmente desde la injerencia de Estados Unidos en ese país. Para el gobierno de Irán, este asesinato es considerado como una declaración de guerra por parte de Washington, a pesar de que los demócratas adversan la decisión del presidente Trump por no haber sido aprobado por el Congreso y por iniciar una escalada bélica que puede perjudicar los intereses de los Estados Unidos en la región. A un año de las elecciones para un segundo mandato de Trump y con el procedimiento de impeachment que adelanta el Congreso, este nuevo conflicto tiene una dimensión electoral y opone nuevamente a las dos fuerzas políticas de ese país. Para Irán, el asesinato del general Soleimani es motivo de posibles e inmediatas acciones militares de venganza. Este general era un héroe de la guerra de Irán e Irak y el pivote de todas las operaciones militares e intervenciones de Irán en todo el Medio Oriente. Además, integrante de los Guardianes de la Revolución,
fuerza de élite con acceso a todas las funciones del Estado y gran influencia en los círculos políticos y económicos. Poseía un gran carisma y fue considerado por la revista Time como una de las 100 personalidades más importantes del mundo, con posibilidad de presentarse en la próxima elección presidencial. Aparte de Soleimani, también murió el responsable iraquí de las milicias paramilitares y chiita, Abu Mahdi, por la acción puntual de un dron norteamericano en el aeropuerto de Bagdad. Las manifestaciones en Irán e Irak, enarbolando la bandera roja de la venganza, han sido multitudinarias. Los kurdos y los sunitas iraquíes han tenido una actitud discreta. El gobierno regional de Kurdistán, cercano a Estados Unidos, ha pedido diálogo y procesos de negociación. Es importante señalar que el mundo sunita árabe permanentemente confronta al chiismo persa y su influencia creciente y militante con el control de los gobiernos de Irak, Siria e importante presencia en Líbano y en Yemen. Para algunos países árabes como Qatar y el propio Kuwait, su política exterior se complica por los vínculos con los Estados Unidos, pero también con la necesidad de buenas relaciones con Irán. Por ahora, el petróleo ha aumentado de precio moderadamente, pero podría llegar a niveles nunca vistos si la guerra se inicia, particularmente por el control iraní del estrecho de Hormuz, por donde se exporta un 40% de petróleo de la región. Podríamos estar en el inicio de lo que podría ser una tercera guerra mundial, en la mayor crisis de los últimos años, después de lo que significó el pasado 11 de septiembre para la historia de Estados Unidos. Por ello no deja de ser apocalíptico por la incidencia de lo nuclear en la geopolítica militar, de lo petrolero en la geopolítica económica y por el factor religioso. El gobierno iraní ha dicho que va a vengar la muerte del general Soleimani, aparte de que también perecieron altas autoridades del mundo chiita en el propio Irak. Pero dentro de esta situación, por supuesto que hoy están dedicándole al entierro, a las exequias, y tenemos que al menos 50 personas murieron y varias decenas resultaron heridas en una estampida registrada durante el entierro de Qasem Soleimani en Kermán, donde una impresionante multitud se encontró para despedir al popular general y pedir venganza. Es parte de lo que son los preparativos, sin saber si esto va a llevar a una venganza directa y a objetivos militares de los Estados Unidos en la región. Veamos. Más de 50 personas murieron y varias decenas resultaron heridas en una avalancha humana durante el entierro de Qasem Soleimani en Kermán, donde una impresionante multitud se congregó para despedir al general, muerto en un ataque estadounidense en Irak y para pedir venganza. Se trata de un nuevo balance de víctimas, anunció Abbas Amian, jefe del Instituto Médico Legal de esta ciudad del centro de Irán, publicado por la prensa iraní. Por su parte, la agencia semioficial ISNA, citada por el jefe de los socorristas de la ciudad, Mohammad Saberi, habló de 212 heridos. El centro de su ciudad natal era una marea de gente similar a las que se vivieron el domingo y lunes en Teherán y otras ciudades donde los féretros del general y de sus compañeros de armas muertos con él recibieron un baño de masas. Es parte de la situación presentada en Irak y en Irán, y además con confrontación a Estados Unidos, que tiene al mundo con muchísimos análisis, y hoy dedicamos precisamente nuestro análisis fundamental a esta difícil situación. Por ahora vamos a un corte y seguimos con más informaciones referidas a este tema. Ya regresamos.